Ahora en Futuro Imperfecto llega el invitado perfecto. Arranca la entrevista. 3, 2, 1, ya. Ya pasaron las 10 de la noche de este miércoles donde apareció el solcito. Es una etapa, septiembre, casi llegando octubre, en donde nos empezamos a plantear cuestiones, ¿no? Ya pensar en el fin de año, ni hablar, los que se pueden ir algunos días de vacaciones. Y también, ¿por qué no? Muchos también empiezan a preguntarse, ¿estoy bien donde estoy? ¿Por qué la pasé tan mal este año en el trabajo? ¿Por qué cambió tanto radicalmente mi vida? Porque en pandemia podía trabajar desde casa y ahora no, y me obligan y tengo que cumplir un horario. Y ahora está en debate el tema de la jornada laboral, de bajarla de 8 a 6 horas y cómo va a ser, ¿me va a convenir o voy a tener que tener 2 trabajos de 6 horas? Por eso nuestra invitada de hoy nos viene a canalizar algunas de las angustias que se le presenta, le diría que al 70% de las personas, ojalá me equivoque y la cifra sea menos, que tiene que ver con la disconformidad laboral. Esta pregunta que más de uno nos hemos hecho o nos hacemos. ¿Por qué no me siento bien en mi ámbito de trabajo? Analía Tarasiewicz es psicóloga especializada en problemas de trabajo, CEO en Trabaja Mejor. ¿Cómo te va, Analía? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué decidiste esta rama de la psicología y dedicarte a este aspecto? Bueno, principalmente porque en mi vida laboral y en mi vida personal necesité de estos profesionales y no los encontraba. Quizá había muchos coaches dedicados a desarrollar, por ejemplo, una competencia profesional o psicólogos clínicos específicamente que trabajaban tu vida, pero nadie entendía las dos cosas juntas. Y como padecí también a lo largo de mi vida malestar laboral. Sí, también hasta llegué a tener adicciones laborales de claro. trabajar mucho, etcétera. Bueno, como que me armé mi propio método y empecé a ir por este camino ayudando a las personas a trabajar mejor y a vivir mejor. ¿A quién le estás hablando vos ahora? A la noche. Hay gente volviendo a su casa, nos escuchan mucho en el auto, gente que dice me quiero desenchufar de todo, voy a escuchar un poquito de radio, quiero salirme de la coyuntura del debate que está haciendo ahora entre candidatos de la ciudad, etcétera, decir, quiero pensar en mí. ¿A quién le estás hablando? ¿A los jóvenes o no tan jóvenes? En realidad todas las personas que trabajen y que incluso estén en una salida laboral, ¿no? Porque hay personas que están ya terminando su lugar de trabajo, su momento laboral y necesitan como volver a encontrarse quiénes son. Y creo que esta pregunta uno se la hace todo el tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Para qué quiero trabajar? ¿Cuánto quiero trabajar? Y esto que pasó con la pandemia nos hizo pensar mucho más y nos hizo como reflexionar de nuestra propia vida. Entonces, escenarios como este, donde 6 horas, 8 horas, en casa, no en casa, híbrido, cómo trabajamos, nos genera más preguntas. Una de las preguntas clave en el escenario laboral es si la gente ahora está más disconforme y dispuesta a plantearse esa disconformidad del trabajo que antes. Sí, ahora la gente habla. Ahora la gente expresa lo que le pasa, expresa más sus emociones, cosa que antes no pasaba. Pero porque tuvieron más tiempo para poder hacer esta reflexión y depende también su situación socioeconómica. Eso también influye mucho, pero más allá de eso, sí, empiezan a hablar, empiezan a pedir, empiezan a decir, me di cuenta que esto es mejor para mi vida, para mis hijos, para mi salud mental y física. Vos estás sugiriendo, por ejemplo, que otras generaciones, como la mía, ponele, era aguantar, trágatela, bancate. La frase, yo me crié en el periodismo, es bancátela. Sí, yo también me crié. Bancate maltrato, bancate esto te va a hacer fuerte, bancate que te hablen mal, bancate esto que no te gusta, bancate que labures gratis, bancate esto. Aprendíamos así, ¿no? Y las generaciones más jóvenes no son así. Lo que pasa es que las generaciones más jóvenes están más sobre el ser que sobre el tener. Entonces nosotras venimos de generaciones y de crianzas donde lo importante era reconstruir, armar el estatus, tener casas, tener autos, ¿no? Venimos de estos abuelos también de la guerra. Exacto. Entonces, bueno, todo esto hizo que se formara una forma de sociedad que estaba como muy centrada en el tener y en el estatus. Ahora, todo esto, viste, como el que se pasa se vuelve.
Sí. Bueno, los hijos y los nietos empezaron a necesitar como otra, no, espera, ¿por qué trabajas así, mamá? O ver a sus compañeras que empezaban a tener otras problemáticas de salud y que en realidad también tener una casa no te daba la felicidad finalmente, y empezaron a entender que el proceso, esto de que se habla mucho de estar acá, ¿no? En el presente, en el aquí, en el ahora, y como trabajar más en la persona con trabajo. No, yo soy mi trabajo y depende mi identidad de. Exacto, no me define la camiseta de la empresa para la que trabajo, No. Y eso me parece fantástico. Otra de las cuestiones, Analía, que me parece importante que vos planteás en Trabaja Mejor, es que vos decís y proponés hackea tu realidad laboral, cómo lograr el bienestar en tu trabajo. Yo lo que quiero, no tenemos todo el tiempo, pero digo, para quien nos está escuchando y le queremos acercar algún tip, algo, ¿de qué manera puede, sin angustiarse, enfrentarse a su realidad, hackear su libertad laboral? Primero hacerse la pregunta de para qué estoy trabajando y cuál es mi propósito en relación a lo que yo quiero en la vida, a lo que me gusta, a lo que me hace, a lo que me da sanidad, ¿no? Tanto espiritual como física, como emocional. Y por otro lado, también entender que si te está pasando algo en el trabajo, vos puedas discernir entre tres caminos. Por un lado, entender si es una problemática de condiciones laborales que tenés que resolver en recursos humanos, por ejemplo, o tener alguna habilidad específica como negociación. Es decir, para hackear tu realidad laboral, entonces habría tres abordajes. Lo que tenés que ver son en qué camino tendrías que implementar un plan de acción. El primero. Entonces, el primero tiene que ver con las condiciones laborales o el marco laboral en el que estás. Por ahí no te gusta el sueldo, el viaje, las horas que trabajás, cómo te trata tu jefe, ¿no? Como que enmarcar un poco mejor lo formal y lo que te corresponde o lo que habías como combinado con eso. Esa Departamento de Recursos Humanos. Vas y decís, cobro mal, no me pagan las horas extra, pero no me pagan los feriados. Decir, no, o no te animás, bueno, o tenés pero miedo que te echen, o tenés miedo claro, que te castiguen, hay mucho de castigo en el ámbito laboral. Pero ahí es como que el trabajo ese se convierte en un micromundo y no te das cuenta que vos podrías trabajar en un montón de lugares y de un montón de formas. Totalmente. Ese es uno. El segundo camino, hackeando tu libertad laboral. El segundo camino tiene que ver con entender si tenés un problema de vocación, ¿no? Si es un tema de que no te gusta lo que estás haciendo porque no estás como en tu misión laboral. Por ejemplo, yo sé que soy psicóloga del trabajo porque me siento en mi vocación, en mi misión de ayudar a la gente, claro, que está en eso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un tema de qué te gusta, para qué estás trabajando de esto y entender si tiene que ver con tus tareas, si tiene que ver con la forma en lo que estás y el valor que estás aportando, si está dejando huella o no tu trabajo. Exactamente. ¿Y el tercero? Y el tercero, este es el más complicado, que es el que tiene que ver más cuando hay una patología que se desarrolló, un trastorno mental o psicofísico, emocional, que se dio por ya sea por maltrato, por aguantar, por no hacer lo que querías, porque te creaste en una casa de hiperexigencia, estás sobre lo material, etcétera, y de repente ahí desarrollaste un estrés, un burnout, te pusiste adicta, etcétera. O sea, vos hablas de cierta adicción, un burnout en un trabajo que es aprendido más por las condiciones en las que vos te criaste más que una elección propia. Y tiene que ver, principalmente tiene que ver en cuál es tu significado del trabajo, cómo vos pensás al trabajo, en qué casa te criaste, cómo se vivió el trabajo, si hubo una quiebra, si hubo muertes alrededor del trabajo, si viste como que todo influye en tus emociones en el trabajo. Entonces acá lo importante es poder lograr entender cuál es tu identidad como persona y tu identidad laboral. Totalmente. Ahora, otra cuestión que me ha dado a pensar mucho esta semana. Se ha empezado a tratar en legislación penal, en el día de ayer, legislación laboral penal, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo lo ves eso en este contexto? Por supuesto que en Dinamarca te digo, vamos, dale, reducción, los viernes que no se trabaja, me parece todo re sano, hasta el trabajo híbrido, ¿no? Parte en tu casa, parte laboral.
¿Cómo lo ves en la Argentina, donde tenemos un porcentaje de trabajo informal muy grande, donde tal vez un trabajo de 6 horas hace que cobres mucho menos y no llegues a fin de mes y terminamos entonces con uno que tome un trabajo 2 turnos de 6 horas y termine el doble estresado, tal vez? Sí, por eso. Diste en la tecla, ¿no? Depende de cuál es la condición laboral y qué tipo de trabajo se esté abordando. Si estamos hablando de alguien que trabaja 8 horas en una oficina y tiene que trabajar 6, obviamente va a dar mayor calidad de vida y aparte va a tener como otros beneficios y podría también la organización aprender a llevarlos a trabajar por objetivos, a darles una vida más sana. Pero sí, cuando estamos hablando de trabajo informal, como cuando hablamos de condiciones socioeconómicas, donde está la explotación, el maltrato y donde no les importa lo humano, ¿no? Porque no están trabajando con personas y no están nada de rendimiento, claro, resultados. Sí, y con malas condiciones y también, o sea, no pagándoles lo que corresponde. Totalmente. ¿No? Ahí ya esto es otra cosa, hay como otras decisiones políticas que tomar. Entonces, es muy difícil en un país como este aplicarlo, incluso en organizaciones que por ahí están dentro de los convenios y trabajando bien, los líderes y las líderes todavía no están del todo preparados y preparadas para poder dar este tipo de trabajos donde la gente esté como más trabajando a objetivos, pudiendo disfrutar respetando la vida de las personas. Bien, ¿no? Cuando vos recibís pacientes que te dicen estoy disconforme, ¿qué es lo primero que vos le decís? ¿Cómo le entrás? Porque mucha gente debe venir tipo, estoy disconforme, pero bueno, no, porque me peleé con mi novia o porque no me llevo bien con, no sé, con mi familia en mi casa, entonces no puedo disfrutar el trabajo, me gustaría tener más libertad. Me imagino que te llegarán pacientes con una ensalada de problemas, porque uno no sabe ubicar muy bien si el problema con el trabajo es solo el problema con el trabajo. Es que, te digo, en general, el 90% de las personas que vienen a mí no tienen un problema de trabajo, tienen un problema o existencial, claro, o de su propia vida que se mete en el trabajo, porque el trabajo es como el escenario perfecto para proyectar cosas no resueltas. Claro. ¿No? Entonces ahí se empiezan a dar, entonces vos empezás a preguntar ¿por qué te sentís inconforme? ¿En qué momentos? ¿Con qué personas? Yo hablo de los detractores psíquicos, ¿no? ¿Qué sería eso? Y son las personas, las situaciones o los discursos, ¿no? Las palabras que hacen que vos te pongas mal, tus emociones se vayan... ¿Cómo qué? Dame ejemplo. Y, por ejemplo, un jefe que sabés que va a venir y te va a maltratar o te va a hablar mal, o una compañera que sabés que si viene vos vas a estar en una situación más compleja, o bueno, incluso en la vida familiar, ¿no? Si viene ese tío, esa tía, ese abuelo, la ¿no? vas a pasar mal. Claro, eso es un detractor de la psiquis. ¿Por qué? Porque altera tus emociones, tu estado. Entonces vos tenés que ya prepararte antes. Por ejemplo, antes de entrar a una reunión donde sabés que te van a hablar fuerte, por ejemplo, o te van a exigir determinada forma de presentación que no va con vos, etcétera, tenés que hacer una preparación previa para ingresar a esa situación. Dame un ejemplo. Tenés que hacer una presentación y en general tenés pánico escénico, ¿no? Entonces tenés que, antes de cruzar esa puerta, volver a vos, hacer, por ejemplo, respirar, trabajar en meditar previamente, en organizar bien tu discurso, en hacer todas acciones más conductuales que te ayuden a estar en tu eje y a confiar en vos. Yo siempre hablo de este concepto que se llama me tengo a mí. Ah, lo tenés tatuado ahí, me tengo a mí. Sí, lo tengo tatuado. A ver, mostralo acá a la camarita. Acá. Me tengo a mí. ¿Qué quiere decir eso? Me tengo a mí es ese instante donde vos recordás quién sos y todo lo que hiciste en tu vida para llegar hasta acá. Todo tu capital. Todo tu capital de experiencia, de vivencias, sí, de emociones. No es económico, tu capital de verdad. El de verdad. De vida. Entonces vos de repente ahí ves cómo podés minimizar una escena que decís, ¿realmente me voy a poner así por esto? Si yo... Y como que yo estoy en otro lugar. ¿Te acordás todo lo que sos? Hay gente que pasó por quiebras económicas, separaciones de los padres, muertes, hasta abusos, etcétera, y que de repente está en el trabajo y está sufriendo una situación que catalogada en comparación de quién sos y todo lo que la vos dimensión viste, de todo lo que superaste es la nada. Entonces yo, cuando creé este concepto, dije, me tengo a mí y encontré la forma de irme de situaciones que no van, de encontrar cambios de trabajo, cambios de pareja, ¿no? Como, ya está, yo me soy suficiente para poder enfrentar esta nueva etapa de mi vida. Totalmente. Otra cuestión que me parece que es muy importante, Mariela, que tiene que ver con mucha gente que estaría mejor en su trabajo si fuera más reconocida, que es un clásico. No me reconocen,
A veces el reconocimiento es una palmadita que te digan buenísimo, y a veces tiene que ver con pedir un aumento de sueldo, que genera muchos trastornos poder hacer ese pedido y poder defender tu capital laboral que esté en el mismo nivel que tu ingreso económico. ¿Eso lo tratás vos? ¿Llegás con muchas consultas? ¿Tienen bien consultas de ese tipo? Sí, se da dentro de otras consultas, pero el pedido de reconocimiento, no me reconocen, sí es una gran consulta, pero en realidad tiene que ver con, primero la pregunta es, y bueno, y si no te reconocen, ¿por qué estás ahí? ¿No? ¿Qué pasa que estás ahí tanto tiempo y no siendo reconocida? ¿No? Entonces ahí hay que trabajar sobre, bueno, el merecimiento también, ¿no? O sea, cuál es la concepción de la persona del merecimiento y cuáles son, y una vez que vos sentís que mereces, por ejemplo, un montón de profesionales que cobran poco, un montón de gente que, como vos decías, no sabe cómo pedir un aumento o encarar la charla con el jefe o la jefa para decir, bueno, mira, esto es lo que me corresponde, lo que pactamos, lo que me gustaría, lo que siento que... y bueno, y en realidad es, una vez que yo entiendo y puedo bajar, lo importante es bajar la información y decir, bueno, ¿por qué valgo? ¿Qué vale? ¿Qué vale mi trabajo? ¿No? O sea, una cosa es lo que valgo yo, y eso me da la percepción de reconocimiento que tengo sobre mí, y otra cosa es lo que vale mi trabajo también en mercado. ¿Vos das algunos tips o algunos puntos que tiene que tomar en cuenta el laburante que quiere pedir, por ejemplo, más reconocimiento personal y económico? ¿Un aumento de sueldo? El personal tiene que encontrar más trabajo fluido, más reuniones fluidas con su jefe y su líder para poder realmente encontrar como esta conversación y decir, bueno, estos son mis tareas, estos son mis logros. La gente no sabe medir sus logros, ¿no? Y no sabe exponer la información de su gestión. Entonces dice, hice mucho, hice poco, no me salió, pero no puede poner en valor eso. Entonces, como no puede poner en valor, lo que tiene que hacer es aprender este punto. Es decir, bueno, yo tengo estos objetivos, eso es a lo que llegué, tiene que aprender a numerarlo, a hablar en porcentajes, a poder expresarle, mirá, logré tanto por ciento de este objetivo, me salió así, o sea, y con una serie de justificaciones uno puede ir, incluso no solo porque siento que, porque a veces estás bajo de mercado y vas con esa información y punto, pero si tiene que ver con el desempeño y siendo una organización que por ahí no hace una evaluación de desempeño y no tenés ese 1-1 con tu líder ya pactado, sino que lo tenés que ir a buscar, ¿no? Pero la mejor recomendación es que vos realmente puedas definir cuál es el valor de tu tarea, cuál es el valor de mercado, definir si es la organización que está en línea con tus propios valores como ser humano. Eso es clave, porque hay organizaciones que han quedado en el tiempo. Sí. Han quedado con una manera, un estilo de autoridad tan piramidal y no horizontal, de no comunicación de todos contra todos, de un jefe al que todos le tienen miedo, todos hablan mal de él, pero nadie se le anima. Y que bajan la voz cuando llega. Claro, pero eso es algo que ya está en vías de extinción. Sí, pero depende en qué rubros. Por ejemplo, en el rubro de la salud, las clínicas, los hospitales, los abogados, las escribanías, hay un montón de rubros que todavía eso, como que por ahí las organizaciones más grandes lo ves menos. Y que vos vas a Google y es otra cosa. Pero bueno, ya estamos hablando de organizaciones globales, ¿no? Exacto. O sea, como traen información global, todos los países lo aplican. Claro, y están embebidas en políticas y situaciones a nivel mundial. Sí, igual te digo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diversidad, muchos líderes no tienen ni idea cómo aplicarlo acá, ¿no? Claro. Entonces hay que enseñarles a... pero bueno, ya cuando hablas multinacionales es otra historia porque es global. Después están las grandes nacionales. Sí. Que no nos voy a nombrar, pero tengo un par en la cabeza que son muy grandes y vos decís, pará, estás trabajando como si fuera Don Carlos, pero que sí, él todavía... El almacenero que hizo todo de abajo, Manolito, ¿viste? Que hizo así, dijo, dale, a cargar esto, lo otro, no me pidan más. En la industria alimenticia se ve muchísimo. En fábricas, en empresas que tengan que ver con, por ejemplo, minería, arquitectura, o sea, hay un montón de personas que todavía no entienden esta mirada más personas, trabajo con personas, ¿no? O sea, entender que hay un negocio, que hay que llegar a objetivos, porque estamos trabajando por el dinero también de la corporación, sino o del mismo servicio de uno, pero que ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los valores que decíamos, no? O sea, si esta organización tiene que ver conmigo. Exactamente. Y esto los pibes de hoy
Lo tienen re claro. Re claro. Y hay mucha mutación laboral en las generaciones más jóvenes. Y yo creo que va en consonancia con algo que tiene que ver con el voto a Milei, que todo el mundo critica a los pibes que votan a Milei. Y yo lo que detecté, te guste o no te guste, Milei, sea o no, que no tienen miedo. Claro. Al no tener miedo, te arriesgas más, incluso hasta un voto. Pero también para agarrar Ezeiza y probar suerte en Valencia, y si no te fue bien, volvés. Por eso giran las generaciones, ¿no? Nosotros que fuimos muy miedosos, las próximas generaciones van hasta que no se pasen también y tengan que volver, ¿no? O sea, por eso estamos en un momento donde, por ejemplo, mi hijita tiene 1 año y medio y esa generación va a tener ese equilibrio quizás. Sí, y la otra tal vez tenga miedo como nosotros, anda a saber, va a ¿no? cambiar todo ahora con la inteligencia artificial y el cambio que se viene, que es muy grande.